tema para este día, comenzando el mes de octubre, es esfuérzate y sé valiente. Y claro que esto era una orden importante para Josué porque estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Pero vamos a descubrir con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla que aquí hay mucho más de lo que a veces nos imaginamos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, porque cuando la analizamos, la estudiamos, cómo nos alimenta y cómo nos fortalece y cómo nos desafía también. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos mientras reflexionamos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor Dani Perla, vamos a ir de hecho directo al texto, a unos pasajes de los que ya el día de ayer se leyó uno, el verso 7 del capítulo 1 de Josué. Pero ahora vamos a leer desde el 7, verso 7 hasta el verso 9 porque aparece esta expresión que es muy interesante que da título a nuestra reflexión de este día. Y dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es muy llamativo este texto, pastor, porque dos veces se repite esto: esfuérzate y sé valiente. Y nosotros de alguna manera tenemos en mente este tema de, claro, ahora va a entrar a pelear contra Jericó lo primero y luego en Canaán. Y quizás nos centramos demasiado en este aspecto, el aspecto bélico, que claro que está ahí, no se va a negar. Pero ¿qué está tratando de hacer Dios con Josué a la hora de enfrentar esta realidad de la guerra que va a enfrentar? Pero que en este texto parece que Dios tiene algo diferente en mente que la guerra. Totalmente, yo creo que, bueno, es maravilloso poder estudiar la palabra de Dios y tenemos un libro de la Biblia como hemos mencionado el trimestre pasado, ahora este nuevo trimestre con el libro de Josué nos da oportunidad de poder examinar un poquito más, no a fondo totalmente, pero sí, Claro. o no exhaustivamente digo, pero sí poder tocar algunos aspectos. Y creo que este es uno de los versículos, uno del libro de Josué. Si yo le preguntara a una persona qué versículo recuerda Sí. del libro de Josué, y inmediatamente viene a la mente Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y lo que sigue. Otro que a mí se me viene en mente rápido es al final, Sí. cuando se dice yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15, pero regresando al tema de hoy, la pregunta es, ¿en qué era lo que Josué tenía que esforzarse y ser valiente? ¿En qué era? Y sabe que estudiando la lección de este día, me doy cuenta que aquí el énfasis de Dios no es a pelear más vigorosamente, no es a ponerle más energía a la batalla, sino que, voy a decirlo de una sola vez, sino a confiar más en Él. A eso se refiere cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Es depender más de Él, porque habían desafíos precisamente para conquistar esa tierra. No iba a ser fácil, pero Dios no le estaba diciendo a él que fuera más fuerte, que consiguiera más armas, sino que confiara más en él, Amén. que dependiera más de él. Y prueba de ello, hermanos Gerson, cuando nosotros vemos estos versículos del 7 al 9 y los estudiamos en su conjunto, sucede que aquí, según la mentalidad hebrea y tal como también nos dan esta orientación, los estudiosos, los eruditos que se especializan en el texto bíblico, aquí hay un quiasmo, donde el centro de ese quiasmo, recuerden que un quiasmo contrasta dos ideas,
contrasta dos ideas, pero tiene una idea central. Y entonces el centro lo encontramos precisamente aquí en el versículo número 8, donde Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, es a confiar en él, es a depender de él, pero ahora le dice, mira, tienes que pensar en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque ¿cómo Josué va a tener esa confianza en el Señor si no conoce las promesas de Dios? Claro. El día de ayer estábamos estudiando el tema de las promesas y hay una ilustración que yo quiero compartir ahora para que nosotros podamos comparar qué diferencia hace cuando yo conozco las promesas de Dios y la diferencia que puede hacer en mi vida. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que usted tiene un tío, que ese tío murió, pero dejó un testamento y dice que le va a dejar a usted una herencia de $50 millones. Wow. Y entonces le dan la noticia. Bueno, imagínese, hermano Gerson. Qué buena noticia. Usted tiene un tío, mire cómo se alegró. Claro. Y con solo el hecho de pensar, todavía no los tiene. Le van a llegar, todavía no los tiene, pero ya tiene la noticia, tiene la promesa que usted ha sido heredado con $50 millones. Ahora, esto es lo mismo que sucede con la palabra de Dios y era lo mismo que estábamos estudiando el día de ayer. El pueblo de Israel todavía no había entrado a la tierra, pero al tener la promesa de Dios, ellos podían comenzar a regocijarse y ellos podían comenzar a confiar en Dios y a actuar como que si ya la tuvieran, porque el hecho de saber que la van a poseer cambia mi presente, Sí. cambia este momento. Y es lo que está pasando con Josué. Por eso él tenía que conocer muy bien las palabras de Dios, porque eso le iba a permitir confiar, porque cuando la guerra se pusiera difícil, cuando la batalla se pusiera dura, cuando los problemas se levantaran, entonces Josué no iba a tirar la espada a un lado y no iba a tirar la toalla. No, él iba a seguir porque sabía lo que Dios había prometido. Entonces, es maravilloso cuando nosotros podemos ahora entender esa expresión y aunque la usamos, sí, tengo que trabajar más, tengo que esforzarme, Claro. tengo que hacer esto, pero nunca olvidemos que el punto central aquí es a esforzarnos en mantener una comunión con Dios, un conocimiento de las promesas de Dios, porque eso es lo que me va a dar estabilidad cuando vienen las pruebas y las dificultades. ¿Será, pastor, que tal vez el gran apóstol Pablo tenía algo en mente, pasajes como este, no digo específicamente este, pero pasajes como este cuando llega a decir más adelante allá en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, porque aunque, claro, Josué y nosotros mismos lidiamos con situaciones cotidianas todos los días, al final parece que tanto Pablo lo va a destacar ya directamente con sus palabras, y lo vemos aquí en este pasaje, al final la guerra es más que todo espiritual. Entonces, pastor, ¿cómo ahora nosotros podemos aplicar esto y lo que dice Pablo sobre vestirnos de toda la armadura de Dios con respecto a nuestras propias batallas, nuestras propias luchas? ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo de tal manera de que volvamos a entender no es una cuestión meramente material y física, sino espiritual en la que siempre estamos en lucha? El apóstol Pablo tenía en mente precisamente tomar esta figura de una batalla de lo que era el soldado común, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 6, bueno, él había estado en prisión. Sí. Y es bien interesante que la manera como él va describiendo la armadura era la manera como el soldado romano, el proceso que usaba para colocar o descolocar su armadura. Entonces, él había observado eso. Sí. Y Pablo sabe que nosotros también estamos en una tremenda guerra, pero que es una guerra espiritual. Y él dice, al final la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades. Nosotros no podemos pelear contra otro espíritu, contra un espíritu maligno. Tenemos que unirnos a otro espíritu para que pelee por nosotros.
Ahí es donde está entonces la clave de la victoria del cristiano cuando busca a Dios y hace uso de la armadura. Pero cuando nosotros reconocemos que, que cuando estamos en comunión con Dios es la única manera que podemos derrotar, es la única manera que en nuestra vida se puede derrotar al enemigo, que Dios puede vencer al enemigo. De hecho, estaba observando aquí en la Biblia cuando Dios le dice a Josué, por ejemplo, lo que leímos en el capítulo 1 y el versículo 7. Si gusta lo Muy bien. podemos volver a leer. Que dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Notemos ahí que hay una palabra de condicionalidad. Solamente le dice, o sea, solo si haces esto, esfuérzate para que tú puedas prosperar. Sé que esa palabra prosperar también puede ser traducida ser sabio, ser prudente. Es muy frecuente esta palabra en la literatura poética, en los salmos, en los proverbios, donde la noción de éxito está unida a actuar sabiamente y donde se nos dice que el principio de la sabiduría es que es el temor de Jehová. Sé que prosperar y tener éxito, porque nosotros tenemos un concepto, y qué bueno que estamos tocando esta lección hoy, porque vuelvo a repetir algo que había dicho anteriormente, tenemos un concepto muy materialista de éxito y de prosperidad. Bueno, éxito es que yo tengo 3 carros. Estoy poniendo un ejemplo, yo no tengo 3 carros, pero solo estoy poniendo un ejemplo que alguien dijera eso. Éxito es que fui a tal lugar, éxito es que logré esto, o que tengo tanto en el banco. Todo lo ponemos muy materialista, pero en realidad en la palabra de Dios nosotros encontramos que el éxito viene cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios y logramos lo que Dios quiere para nosotros. Precisamente eso es lo que Dios tenía en mente cuando le habló esto a Josué. Los valores, los principios espirituales son el fundamento de este mundo que ha sido creado. Y yo quiero decirles algo finalmente, hermano Gerson. ¿Recuerdan la ilustración que yo les puse Sí, sí, sí. de que alguien, y Estoy yo esperando, no veo ¿no? que vuelve a sonreír? O sea, no sería una mala idea, ¿verdad? Claro. ¿Sabe que Dios nos ha prometido mucho más que 50 millones de dólares? Mire, ¿cómo alguien se puede poner contento, alegre, que le prometen y le van a dar algo en esta tierra? Dios ha prometido a sus hijos fieles el mundo entero, Amén. el mundo entero, cielos nuevos y tierra nueva. Si nosotros creemos esas promesas, hoy pueden comenzar a hacer una diferencia en nuestra vida. Amén. Pero este día Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En conocerme a mí, en entenderme, estúdiame. Mira cómo yo trato con las personas, mira cómo yo he tratado al mundo, mira la historia. Y tienes que darte cuenta que al final todo apunta a una restauración de todas las cosas donde nosotros vamos a ser herederos. Eso debería cambiar totalmente la perspectiva de cómo nosotros vivimos y aún por qué el gran apóstol Pablo estaba dispuesto a ser perseguido, a ser golpeado, a ser privado de todo por el Evangelio, porque él sabía que había una promesa de Dios para el final. Y creo que también eso nos puede ayudar a nosotros hoy en nuestra batalla espiritual. Entonces, finalmente, pastor, porque me gustaría hacerle esta pregunta: ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos, no sé si la palabra es aprender, más bien es cómo podemos ser fieles a Dios, conocerlo mejor, cuando hacerlo en este mundo en el que vivimos a veces nos pone en desventaja? Lo digo de forma directa porque muchos tal vez se habrán hecho esta pregunta e incluso han batallado con esto, e incluso no vamos a dejar de lado el hecho de que hay personas que han renunciado al Señor pensando que pueden obtener otras cosas más. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos fieles si a veces ser fieles a la palabra, ser fieles a nuestro conocimiento de Dios,
pareciera que nos ponen desventaja. Nuevamente, tenemos que ver todo el mensaje de la palabra de Dios y tenemos que verlo no solamente como información, sino que tenemos que experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque todas estas personas, vuelvo a mencionar al apóstol Pablo, los apóstoles, todos aquellos que sufrieron persecución por Cristo y pérdidas, pero experimentaron una paz que este mundo no podía dar. Sí. Experimentaron la presencia de Dios en sus vidas, conocían las promesas de Dios, eso hizo una diferencia en sus vidas y creo que nosotros una vez más, si tomamos tiempo para conocer la voluntad de Dios que ha sido revelada en su santa palabra, nosotros también vamos a poder prevalecer en medio de las pruebas y de las dificultades. De hecho, ahí Dios le dice a Josué, medita en estas palabras, o sea, en la ley. Y en los salmos encontramos eso, en la ley medita de día y de noche. Estábamos haciendo un comentario fuera de cámaras antes de comenzar a grabar, que esta palabra en hebreo incluso se escribe y puede significar murmurar, como musitar. Es como estar diciendo algo así en voz baja, porque eso significaba que Dios está diciendo, meditar es una y otra vez estar, así como esos animales que rumian, ¿verdad? Que la comida la mantienen ahí, la regresan y la vuelven. Bueno, meditar es eso. Bueno, no es, ya leí la Biblia en la mañana, hasta mañana. Yo leo otra vez el capítulo y estuvo, pero todo el día yo no me acuerdo de ello. No, es permanecer en esa palabra, en algún momento, en todo momento, estar recordando esa palabra. Eso creo que es lo que nos puede ayudar, aún que sepamos que hay desventajas, como los jóvenes hebreos que le dijeron al rey, mira rey, nosotros no nos vamos a inclinar. Ahí en el libro de Daniel encontramos a estos jóvenes ante tu estatua de oro. Si Dios, sabemos, hemos leído, Dios puede librarnos, pero si no quiere, tampoco, porque ellos conocían el resultado final. Yo creo que eso es bien importante, ver todo el enfoque, hacia dónde apunta la historia de este mundo. Solo somos aquí una cuestión que estamos por casualidad, átomos independientes y solo existimos, dejamos de existir para siempre, o hay algo más. Cuando nosotros entendemos todo el cuadro completo, eso nos ayuda mucho más, porque en realidad, hermano Gerson, los problemas van a venir, van a golpear, va a doler, va a sacudir. Y no le digo que como cristiano no le puede dar ansiedad o cualquier otro síntoma, porque somos humanos, tenemos carne y sangre y hueso, pero al final Dios nos promete y nos garantiza su presencia, su paz, y nos promete que un día todas las cosas van a ser totalmente restauradas. Eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. Así que, pastor, hoy ore por nosotros para que hoy podamos escuchar la voz de Dios que nos ha dicho, esfuérzate y sé muy valiente para poder mantenernos conectados con Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido al estudiar esta lección hoy. Gracias porque tú deseas que nosotros entendamos de una vez por todas que nuestra batalla, nuestra lucha en primer lugar es espiritual, y que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las cosas van a encontrar su orden. En el nombre de Jesús. Amén.